Hoy, como bien lo decía Alejandro, nos toca desarrollar un ejemplo sobre evaluación de huella de agua. Antes de iniciar, quisiera mencionar que la Autoridad Nacional del Agua tiene 3 publicaciones relacionadas a huella hídrica. Estas 3 publicaciones relacionadas a la huella hídrica del cultivo del arroz y del espárrago en el 2012 y en el 2015 la tercera publicación relacionada a la huella hídrica del Perú, específicamente al sector agropecuario. La tabla que ustedes observan al lado derecho de las 3 publicaciones corresponde a los resultados de huella hídrica en el sector agropecuario, y en la primera columna pueden observar diferentes productos estudiados, ¿no? Algunos de estos productos los iremos utilizando también como ejemplo para la metodología de evaluación. Es importante mencionar que la Autoridad Nacional del Agua desarrolló la metodología WFN o Water Footprint Network, pero contabilizó solamente el volumen de agua verde y el volumen de agua azul. Es por eso que, por ejemplo, para el caso de el arroz, contabiliza 313 litros por kilogramo de agua verde, es decir, de precipitación. Recordemos que la metodología WFN clasifica precipitación y agua superficial o subterránea como agua azul, precipitación como verde. Entonces atribuye 313 litros de agua verde y 767 litros de agua azul por kilogramo de arroz, teniendo un total de 1080 litros por kilogramo para el caso del arroz, ¿no? Ustedes van a tener luego esta diapositiva y pueden también visitar el repositorio de la Autoridad Nacional del Agua, en donde se encuentran estas 3 publicaciones. Bueno, esto quizás para responder algunas de las consultas que nos hicieron en la sesión anterior, ¿no? El caso de estudio que vamos a desarrollar hoy va a considerar la metodología ISO 14046. Como les habíamos mencionado, la metodología ISO 14046 fue publicada en el 2014 y nos da los requisitos, directrices y lineamientos para una correcta evaluación de huella de agua. La norma ISO 14046 define 4 pasos o fases para la evaluación de huella de agua. El primer paso o fase, la definición de los objetivos y alcances. Segundo paso, el análisis del inventario. El tercero, la evaluación de los impactos. Y el cuarto paso, la interpretación de los resultados. En este orden que ustedes pueden ver aquí, es que vamos a desarrollar el ejemplo más adelante, pero quisiera antes conceptualizar o dar un poco más de detalles sobre cada uno de estos pasos. En el primer paso, que es la definición de los objetivos y alcance, debemos identificar a qué le vamos a medir la huella. Debemos identificar cuál será el alcance del estudio. Por ejemplo, si yo tengo una empresa minera, yo puedo definir como objetivo evaluar la producción de mineral concentrado. Pero en mi alcance yo puedo definir que solamente voy a evaluar la huella de agua del proceso, de la planta de proceso. Es decir, no voy a considerar campamentos, Tajo, ni socavón, si es que fuera el caso de socavón. Entonces ahí ya estamos hablando del alcance y de las limitaciones que se pueden desarrollar en el estudio, ¿no? Entonces el primer paso nos habla sobre definir a qué le voy a medir la huella, cuál va a ser el alcance del estudio, y cuáles van a ser los límites del sistema estudiado. Los resultados se mostrarán dependiendo mucho del objetivo que yo me haya
planteado al inicio. El segundo paso habla sobre el análisis del inventario. En esta etapa se tienen que recoger todos los datos relacionados a entradas y salidas para los procesos estudiados, subprocesos estudiados del producto o del bien, ¿no? En esta etapa del análisis del inventario se incluyen los usos directos, los usos indirectos a través de materia prima o cadena de suministros y los usos indirectos de energía o de transporte, eh, electricidad o transporte de material o transporte de insumos, ¿no? En el siguiente paso se habla ya de la evaluación de los impactos. Una vez que yo ya definí cuál es el inventario y ya sé cuál es el consumo de agua por ese inventario, lo que me corresponde ahora es evaluar los impactos relacionados al consumo de agua de uso directo, al consumo de agua de uso por materia prima o al consumo de agua de uso o de consumo de electricidad. En esta etapa se evalúan los impactos de punto medio y los impactos de punto final. Los impactos de punto medio relacionados al impacto sobre el recurso agua y los impactos de punto final relacionados a el impacto potencial en la salud de la salud humana o el impacto potencial en la calidad de los ecosistemas. En, en el cuarto paso ya me toca interpretar los resultados. Es decir, los resultados tienen que ser interpretados de acuerdo al objetivo y al alcance marcado inicialmente. En esta fase se evalúa si el inventario corresponde a lo que realmente se está estudiando. Es decir, si yo soy una planta que produce cemento, y tengo como insumo más importante el casco, quiere decir que he cometido algún error en el análisis del inventario porque para el caso de cemento lo que más se utiliza son los minerales, ¿no? Entonces, debo yo evaluar cuáles son los resultados respecto a los consumos de agua y a los impactos en el inventario de ciclo de vida. Ahora lo vamos a ver un poco más claro durante el ejemplo. En el ejemplo que hemos elegido, debido a la plataforma y a lo complicado que es tratar de explicar esto de manera no presencial, hemos elegido un plato de lomo saltado, ya son más de las 4 de la tarde, entonces ya no nos va a abrir el apetito, ¿no? Ya podemos desarrollar este ejemplo con tranquilidad. Si seguimos los pasos de la evaluación de la huella de agua de acorde a la norma ISO 14046, el primer paso entonces nos decía que debemos definir los objetivos y los alcances. Para este ejemplo, el objetivo es evaluar la huella de agua de la preparación de un plato de lomo saltado. Y el alcance considera todos los ingredientes, el uso de todos los ingredientes y la energía utilizada. ¿Alguna limitación? En el ejemplo, las limitaciones están relacionadas a el uso de insumos menores, como la sal, la pimienta y el uso del plato, debido a que el plato puede ser utilizado muchas más veces, ¿no? Y el impacto generado por el uso de plato va a ser despreciable. Para el ejemplo, solo estamos considerando el uso de arroz, papa, carne, tomate, cebolla, ají, limo y ají. Ya más adelante también lo vamos a revisar. Entonces ya sabemos a qué le vamos a medir la huella. Vamos a medir la huella a la preparación de un plato de lomo saltado. Recordemos que huella de agua incluye consumo más impacto, ¿no? Si yo solamente tengo el consumo, no puedo decir que he hecho un estudio de huella de agua, sino más bien he hecho
un inventario para determinar consumos de agua. Entramos entonces a la segunda parte a la segunda fase de la evaluación. En esta segunda fase de la evaluación debemos hacer lo que ya habíamos hecho en la sesión anterior. En la sesión anterior habíamos utilizado como ejemplo la taza de café y también habíamos utilizado como ejemplo una vivienda que tenía varios servicios y sobre estos servicios hicimos un balance de agua, ¿no? Aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que hacer un balance hídrico para determinar cuánto de agua se está consumiendo por la preparación de un plato de lomo saltado. En este caso, tenemos 2 litros de agua potable que se están utilizando para la preparación. ¿Y cómo es que este volumen de agua se está utilizando? El ejemplo me menciona de que 1,5 litros de agua se utiliza para el lavado de la carne, la papa, la cebolla, el tomate, etc. Es decir, 1,5 litros de agua se utiliza para el lavado de ingredientes. Y hay otro 0,5 litro de agua que se está utilizando para la preparación del arroz, es decir, para la cocción del arroz. En el ejemplo, entonces, sabiendo que consumo de agua es igual a las entradas menos las salidas, ya podemos definir e identificar cuánto es el consumo de agua para la preparación de este plato de lomo saltado. Está fácil, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto en el caso de la taza de café y también en el ejemplo de la casita. Entonces aquí, si esto está bastante claro, lo que nos toca es responder una pregunta. ¿Cuál es el consumo directo de agua para un plato de lomo saltado? Hablamos de directo y puesto en mayúsculas porque solamente nos estamos refiriendo a cuánto de agua se consumió para preparar este plato de lomo saltado. Cuánto de agua de uso directo. Todavía no estamos evaluando los ingredientes, es decir, todavía no estamos evaluando cuánto de agua se consumió por la carne o el arroz. Solamente concentrémonos en el consumo directo de agua. Habíamos visto entonces que habían 2 litros de agua, lo pongo nuevamente para lanzar la encuesta, habían 2 litros de agua potable que ingresaban, 1,5 litros se utilizaba para el lavado de ingredientes y 0,5 litro para la preparación del arroz. Ustedes ya saben cuál es el consumo entonces, ¿no? Recuerden que consumo es el volumen de agua que no retorna al origen. Vamos a lanzar la primera encuesta para que ustedes puedan dar su respuesta. Damos un par de minutos para las respuestas, por favor. Vamos 18, 19 respuestas de 34 participantes, por favor. Ya 24, tiempo récord. Nos faltan 10 personas para que podamos cerrar la votación y podamos compartir los resultados. Recuerden, ingresan 2 litros de agua potable, 1,5 litros se utiliza para el lavado de ingredientes y 0,5 litro se utiliza para la preparación o cocción del arroz. La pregunta es, ¿cuánto se está consumiendo de manera directa? ¿Cuánto de agua se consume de manera directa para la preparación del lomo saltado? Ya, yo creo que ya podemos cerrar
Vamos a cerrar la votación y vamos a compartir los resultados. Pueden ver los resultados. El 65% dice que el consumo de agua por uso directo es de 0.5 litros. El 13% nos dice de que el consumo de agua es de 1 litro y el 23% nos dice que el consumo de agua es de 2 litros. Entonces, el 65% está en lo correcto y vamos a dar la explicación, ¿ya? Vamos a decir por qué. Recordemos que el consumo de agua en términos de huella de agua hace referencia a la cantidad de agua que no regresa a la fuente. Si ingresan 2 litros para la preparación y 1,5 litros sirve para lavar los ingredientes, luego ese volumen de agua se va a través del desagüe y regresa a la fuente, ¿no? Imaginemos que esta agua va a ser tratada y luego reutilizada. Es decir, va a estar disponible para otros. Cuando hablamos de fuente nos referimos a la cuenca de origen. En el caso del medio litro utilizado para la preparación del arroz, pues este volumen de agua o se va a evaporar o se va a incluir en el producto. Al evaporarse, pues en algún momento precipitará, pero no necesariamente sobre la misma cuenca. Entonces, en este caso, como habíamos visto en la sesión anterior, se considera medio litro de agua que no va a estar disponible para otros, al menos en esa misma cuenca. Por ende, el consumo de agua de uso directo es de medio litro. Entonces, el 65% de las personas acertó, es 0.5 litros. No olviden eso, ¿ya? El consumo de agua no es la cantidad que yo extraigo o utilizo. Si esto fuera un proceso minero, el proceso minero puede extraer 2 metros cúbicos de agua y puede descargar a río 1,5 metros de agua, y eso es lo que le está devolviendo a la cuenca. Medio metro cúbico de agua puede estar quedándose en el proceso, puede estar formando evaporación. A ese volumen ya se le considera consumo. Bueno, entonces si ya quedó claro, ya sabemos cuánto de agua consumimos de manera directa, medio litro. Medio litro de agua de manera directa. Tenemos entonces que evaluar ahora los ingredientes o los suministros o la materia prima, que es lo mismo, ¿no? Si volvemos a un ejemplo de mina, pues tendremos que evaluar los detonadores, la emulsión gasificada, etcétera, ¿no? Si estuviéramos desarrollando un problema si estuviéramos desarrollando un producto agrícola, pues tendríamos que concentrarnos en los insecticidas, los fungicidas, etcétera. En este caso, nos vamos a concentrar en la cantidad de insumos utilizada para la preparación del plato de lomo. 100 gramos de carne de res, nos dice nuestra cocinera que utilizó para la preparación del plato. 100 gramos de arroz, 150 gramos de papa, 70 gramos de cebolla, 80 gramos de tomate, 30 gramos de ají limo y 30 gramos de ají amarillo. ¿Ya? Como les indicaba en el paso previo, es decir, en los objetivos y en el alcance, hay ciertas limitaciones y las limitaciones corresponden a que no se utiliza la vajilla utilizada, no se considera en el estudio la vajilla utilizada para presentar el plato, tampoco se considera la sal, la pimienta o el comino. ¿Ya? Entonces lo que nos toca ahora es convertir esto, que tiene sus unidades, todas coincidentemente en gramos, convertir esto en agua. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que recurrir a bases de datos, ¿no? Bases de datos como las que vieron inicialmente. Ustedes en la primera diapositiva pudieron ver que hay 3 estudios, ¿no? Uno relacionado a la producción del arroz, otro a la producción de espárragos y el siguiente a otros productos agrícolas, ¿no? Entonces, si yo ya tengo un estudio, ya no necesito hacer un estudio de huella de agua para la producción del arroz.
porque ya tengo este dato, ¿no? Y este dato nos dice de que se consume un volumen total por kilogramo. Estas bases de datos nos permiten tener este valor. Por ejemplo, para el kilogramo de carne se consumen 15.400 litros de agua. Son 15.400 litros de agua por un kilo de carne. Ahora, ¿cuánto estamos utilizando nosotros en la receta? 100 gramos nada más. Para el arroz, 1.080 litros de agua por kilogramo. En la receta, utilizamos solamente 100 gramos de arroz. 348 litros para la papa por kilogramo, 290 litros para la cebolla, solamente utilizamos 70 gramos de cebolla. Para el caso del tomate, tenemos 214 litros de agua y solamente utilizamos 80 gramos. Para el caso del ají limo, 750 litros por kilogramo y para el caso del ají amarillo, 750 litros por kilogramo. Algo que quisiera mencionar en esta diapositiva es que a veces vamos a recurrir a bases de datos y no vamos a tener el valor exacto para un ají limo o para un ají amarillo. Quizás lo tendremos como rocoto. En ese caso, lo que tenemos que hacer es utilizar el insumo que esté, que sea más parecido al producto que yo he utilizado, en este caso para la preparación del lomo. Si yo tengo el rocoto y no encuentro ají limo o ají amarillo, puedo utilizar este insumo. Pero sí es importante de que cuando redacte el informe de resultados, indique de que el insumo no está disponible en bases de datos y que se ha asumido el consumo de agua por rocoto en el caso del ají amarillo y del ají limo. Entonces ya tenemos la base de datos, ya tenemos la cantidad total de cada ingrediente utilizado. Lo que nos toca hacer ahora es un ejercicio bastante simple, ¿no? Si nosotros tenemos los 100 gramos de carne de res y la base de datos nos dice de que se consumen 15.415 litros por kilogramo, lo primero que tenemos que hacer es convertir estos 100 gramos de carne de res en kilogramos, ¿no? Esto es 0.1 kilogramos de carne de res. Este 0.1 kilogramos de carne de res lo tenemos que multiplicar ahora por los 15.415 litros. De esta forma, obtenemos que para 100 gramos de carne de res utilizado en la preparación del lomo saltado, tenemos 1.541.50 litros. 1.541 litros por 100 gramos. Perdón, ahí la unidad está errónea. Es 1.541 litros por los 100 gramos. Espero que se haya entendido esta parte porque ahora viene antes de la encuesta, que es otra pregunta relacionada al insumo de arroz. Quisiera saber si existe alguna pregunta o comentario sobre cómo es que se determina el consumo de agua por uso directo o indirecto a través de los suministros. Por favor, realicen todas las consultas en este espacio de 10 minutos para que podamos luego lanzar la encuesta que consiste en determinar el consumo de agua por el uso de arroz en la preparación del plato del lomo saltado. Sí, Ronnie, gracias. Sí, van llegando algunas consultas. Por favor, no olviden en el panel del chat del grupo recibimos todas las preguntas o consultas que nos quieran realizar. Por favor, todas son bienvenidas. Tenemos, Ronnie, una primera consulta de Javier. Nos dice, te ha oído hablar sobre agua verde y agua azul y nos pide si les podrías detallar un poco sobre ambos conceptos, ¿no? La diferencia y cuál estamos utilizando en este momento nosotros. Sí, sí, claro, Javier. Eh, Existen dos metodologías de evaluación de huella de agua.
la metodología WFN, que es Water Footprint Network, y la metodología ISO 14040. La metodología WFN considera en su contabilidad el agua verde o la huella de agua verde, huella de agua azul y huella de agua gris. La huella de agua verde la clasifica él, Hoekstra, que fue el creador del concepto de huella hídrica y de esta metodología, clasifica la huella de agua verde como la cantidad de agua precipitada sobre un campo de cultivo y utilizada directamente para la producción y que no es devuelta a la cuenca. Es decir, si llueve 10 metros cúbicos y los utilizo directamente para el riego de un cultivo, y de estos 10 metros cúbicos, 3 metros cúbicos se infiltran, estoy devolviendo 3 metros cúbicos, pero los otros 7 metros cúbicos probablemente los estoy evapotranspirando. La evapotranspiración se considera consumo. Entonces es el volumen de agua que dejo de devolver a la cuenca de origen o al lugar de donde se ha extraído el agua. Esa metodología contempla huella de agua verde, y huella de agua verde es precipitación básica. La huella de agua azul, que también la considera la metodología WFN, contempla la contabilidad de agua subterránea y de agua superficial utilizada para determinado proceso y consumida en ese proceso y que no es devuelta a la cuenca de origen. Es decir, si yo extraigo igual 100 metros cúbicos de pozo y devuelvo a través de descarga o vertimiento por un río 90, estoy consumiendo 10, probablemente porque lo estoy incluyendo en el producto, porque lo estoy embalsando, porque estoy generando evaporación, etc. Y también él clasifica, Hoekstra clasifica la huella de agua gris, que es un volumen de agua virtual que, que sirve para diluir un contaminante en otro cuerpo de agua. Es decir, si yo tengo un balde de agua y a este balde de agua le echo una gota de azufre, ¿cuánto de agua necesito yo para diluir este contaminante? Si yo sumo esos tres tipos de huella de agua según la clasificación Hoekstra, ya tengo mi huella hídrica total. Esa fue la metodología que él utilizó y que él planteó. La metodología que estamos utilizando para el ejemplo es la metodología ISO 14046, que contempla el volumen de agua azul, es decir, el volumen de agua de pozo, perdón, subterráneo o superficial, y es el volumen de agua que yo voy a consumir, que no voy a devolver a la cuenca, y además también considera los impactos generados por este consumo. Gracias, Ronnie. Gracias, Javier, por la consulta. Javier, un favor, si luego nos colocas tu apellido para poder tenerte bien en el registro. Ronnie, Abdel Ramos nos pide si podrías hacer una breve explicación nuevamente de qué es consumo directo. ¿A qué te refieres cuando hablas de directo, consumo directo? Sí. Y cuando hablamos de consumo directo, nos referimos al agua utilizada, al volumen de agua que nosotros podemos ver. En el ejemplo de, un momento, que hay un micro encendido, voy a apagar los micros. Ok, ahora sí, escuchaba un bebé. Ya. Sí, el volumen de agua consumido de manera directa se refiere a aquel volumen de agua que yo no devuelvo a la cuenca, pero que he tomado de esa misma cuenca. Es decir, es el volumen de agua que yo puedo observar. En el ejemplo de la taza que desarrollamos la sesión anterior, yo utilizaba 125 mililitros de agua para la preparación de una taza con café. Esos 125 mililitros de agua no se devuelven al medio ambiente, son consumidos. Hay otros consumos de manera indirecta que están relacionados al café, al azúcar, a la energía. En este caso, ustedes pueden ver en la diapositiva un plato de lomo saltado. Este plato de lomo saltado utiliza 2 litros de agua. Yo puedo medir que he utilizado 2 litros de agua, pero ese volumen de agua
una parte de este volumen de agua se ha devuelto al medio ambiente, al ecosistema, es 1.5 litros, 1,5 litros. Y la otra cantidad restante, medio litro de agua, ha servido para la cocción de alimentos. Ese medio litro es lo que yo considero como consumo directo, porque es agua que puedo contabilizar directamente. ¿Qué no puedo contabilizar directamente? El agua consumida por el uso de carne, arroz, cebolla, tomate, etc. Lo que estamos viendo en este primer ejemplo es el consumo directo de agua, agua que puedo ver, que puedo contabilizar, que cualquier industria puede contabilizar, es decir, el agua que extrae de un pozo, de un lago, de un río, menos el agua que descarga. Si yo relaciono el agua que traigo de pozo o río menos el agua que descargo a río, ya tengo mi consumo. ¿Cómo es que se consume? Tengo que hacer un detalle de cuáles son los tipos de consumo dentro de ese proceso. Pero es un consumo directo porque yo ya lo he medido. Mi medidor, mi flujómetro, mi caudalímetro me permitió calcular ese volumen. Cuando hablamos de consumos indirectos, nos referimos a todo lo demás, todo lo que no puedo ver en términos de agua. Arroz, carne, cebolla. ¿No? En el proceso de cemento, clinker, pusolana. En el proceso de generación eléctrica con diésel, diésel. Ok, dos últimas para poder avanzar. Freddy Guillén nos pregunta, ¿el consumo de agua por kilogramo de estos productos es en base a promedios mundiales? Dice, porque hablando de producción de arroz, por ejemplo, es diferente el consumo de agua de una zona de producción a otra y de una variedad a otra. Es correcto. El volumen de agua, para referirnos solamente a arroz, hace referencia a los resultados del estudio realizado por la Autoridad Nacional del Agua. El arroz y la papa específicamente. En Perú. Entonces son promedios globales de Perú. Los demás ingredientes son promedios mundiales, ¿no? Porque las bases de datos, depende del origen, eh, contemplan estudios realizados en diferentes partes del mundo, ¿no? Específicamente en el caso del arroz y la papa, Autoridad Nacional del Agua, los demás, Autoridad Nacional del Agua Perú, los demás insumos a nivel mundial. De acuerdo. Y la última consulta que viene de Camilo Delgado, ¿no se considera el agua necesaria para diluir el volumen descargado en un cuerpo natural? Eh, esto es, esto es lo que se conoce como huella gris, ¿no es cierto? En la metodología ISO 14046 no considera agua virtual, considera el volumen total de agua utilizado, consumido en el proceso, ¿no? De acuerdo. Uy, ahí vino una pregunta de refilón de Florentino. Nos dice, ¿existe un margen de error en esta determinación? ¿Cómo se maneja eso? Pues sí, hay algunas limitaciones en el estudio. Por ejemplo, si yo utilizo la base de datos internacional para el consumo de arroz, esto es 2.500 litros por kilogramo. Si utilizo la de Perú y soy más específico, 1.080. Si yo quisiera ser más específico aún, podría utilizar la base de datos de la región o del lugar donde se ha producido el arroz. Este, no quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté utilizando mal la información, pero ese margen de resultados que podrían variar, es decir, si yo en este momento uso estos indicadores o estas bases de datos y un evaluador a mi lado utiliza otra base de datos, no quiere decir que él se haya equivocado ni que yo esté equivocado. Lo importante es identificar cuáles son las fuentes y incluirlas en el reporte. No se considera error, solo hay que tener cuidado de qué fuentes estoy utilizando yo. De acuerdo. Gracias, Ronnie. Sí, bueno, un principio en los estudios de huella, como tú dices, es el tema de transparencia, ¿no? Tengo que definir cómo yo lo he hecho, por si alguien quiere venir después a utilizar el estudio que yo tengo o a perfeccionarlo, pues tenga el punto de referencia, ¿no?
Genial. Bien, Rodney, entonces avanzamos con la presentación y con el lomo. Listo, solo un recordatorio de este intermedio. Todas sus preguntas del siguiente bloque también por favor hacerlas a través del chat. No olvidemos de apagar nuestros micrófonos y cámaras para no interrumpir la presentación del ingeniero Laura. ¿Listo, Ok, Ronnie? Entonces gracias. avanzamos. Gracias, Alejandro. Entonces, llegamos así a la siguiente pregunta. Si ya se entendió, ahora lo que nos toca es determinar cuál es el consumo indirecto de agua por arroz para la preparación de un plato de lomo saltado. ¿No es cierto? Ahí viene el uso del ingrediente arroz, 100 gramos de arroz, y también tenemos la base, el volumen consumido de la base de datos de la Autoridad Nacional del Agua, estudio realizado en el 2015 en el sector agropecuario. Voy a lanzar la encuesta. Primero muestro esta diapositiva para que se hagan los cálculos. Seguramente ustedes ya los tienen, es bastante fácil. Lo único que hay que tener cuidado es que la cantidad del ingrediente esté con la misma unidad de la base de datos, ¿no? De lo que nos indica la base de datos. La base de datos o los resultados de la base de datos nos indica que son 1080 litros por kilogramo utilizado, ¿no? Entonces ya, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a mandar la siguiente consulta, la siguiente encuesta. Listo, ya pueden iniciar con la votación. Pues ya tenemos 11 respuestas. Ya tenemos 20 encuestas. Vamos a dejar 30 segundos más. Está bastante claro para la mayoría. Bueno, para un gran número. Sí pueden apreciar, Alejandro, se aprecia, ¿no? Ahí el valor de la base de datos y la cantidad del arroz utilizado, ¿verdad? Bueno, espero que sí. No he podido oír. Tenemos 25 respuestas. Por favor, no tengan miedo de equivocarse. Se equivocan ahora, pero ya no se equivocarán después. Quedará grabado en sus mentes. Ya, son 26, 27. Voy a esperar un momento más. Listo. 2 minutos ya es suficiente. Vamos a cerrar la votación. Vamos a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados. Entonces, el 93% de los participantes, de los que votaron, nos indica, o sea, 26 personas nos indican que son 108 litros de agua consumidos por los 100 gramos de arroz utilizados para la preparación del plato de lomo. Entonces, 26 personas han entendido el concepto, 26 personas han hecho el cálculo y han determinado, ¿no? Era bastante sencillo en realidad. Los 100 gramos de arroz tenían que transformarse en kilogramos, esto es 0.1 kilogramos,
y 0.1 kilogramos multiplicarlo por 1080 litros y ya tenía yo la respuesta. Ya tenemos entonces 108 litros de agua. Listo. Entonces aquí, si vemos el detalle de los demás insumos, podremos observar cuánto de agua se consume. Si vemos este cuadro, podemos observar cuáles son los insumos, las cantidades y el volumen de agua, ¿no? Utilizado según base de datos. Haciendo los cálculos, ahí está el segundo ingrediente, los 100 gramos de arroz, son 108 litros de agua. En el caso de la papa, son 150 gramos de papa, que si hacemos el cálculo, corresponde a 52 litros de agua por estos 150 gramos, ¿no? La cebolla, 20 litros por los 70 gramos, el tomate, 17 litros por los 80 gramos, y en el caso del ají limo y el amarillo, 23 litros cada uno. Si sumamos toda esta columna, ya tenemos un consumo indirecto por cadena de suministro. ¿Cuánto es? 1784. Ya podríamos ir interpretando resultados, ¿no? Ya podríamos ir diciendo de que el consumo indirecto es muchísimo más importante que el consumo directo. Recordemos que el consumo directo, el agua que podemos ver y medir, solo es 0.5, solo es medio litro de agua. En cambio, el consumo indirecto en la cadena de suministros representa 1784. 1784 litros. ¿Qué nos falta? Pues nos falta el último componente, ¿no? Seguimos en el paso 2, que es el análisis del inventario, y el último componente es la energía. Vamos entonces en el ejemplo a identificar que este plato de lomo saltado fue preparado en una cocina eléctrica. Y la cocina eléctrica tiene una potencia de 4500 watts hora. Estos 4500 watts hora fueron consumidos porque la preparación también me tomó una horita, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer ahora es, otra vez, convertir este valor que está en watts hora en volumen de agua, ¿sí? Para eso, otra vez voy a base de datos. Esta base de datos me indica de que por cada kilowatt hora generado o consumido, se han consumido 16 litros de agua. ¿Se entiende, verdad? Por cada kilowatt hora se consumen 16 litros de agua. Ahora, esta preparación de lomo saltado ha consumido 4500 watts. Lo mismo que en el caso del arroz, tengo que hacer una transformación de watts kilowatts y luego multiplicarlo por el valor de la base de datos, ¿no? Les dejo esta entonces, son 4500 watts por 16 litros de agua por kilowatt hora. Viene entonces la tercera pregunta. ¿Cuánto de agua se consume por uso de energía para la preparación de un lomo saltado? Recuerden por favor que por cada 1000 watts o 1000 watts es igual a 1 kilowatt. Lanzamos la votación, por favor. Aquí sí les vamos a dar un poquito más de tiempo, porque en el otro era 100 gramos, 1 kilogramo, y es 16 litros, 4500 watts, 16 litros, 1 kilowatt, ¿no? Recordemos, 16 litros por kilowatt hora y yo consumo 4500 watts hora para la preparación del plato. Primer paso, convertir los 4500 watts en kilowatts. 1 kilowatt es igual a 1000 watts, ayudín. Y la base de datos nos dice que son 16 litros por kilowatt, ¿no? Y vamos a dar un poquito más de espacio. Ya tenemos 8 respuestas, 9
9 muy buenas respuestas. 11 respuestas. 11 respuestas, muy bien. 11:39. Al menos lleguemos al número anterior, que fueron 30 respuestas más. Ya tenemos 17 respuestas. Espero que no se estén pasando la voz entre ustedes, porque todas las respuestas son correctas hasta ahora. Muy bien. 18 respuestas. 19. Parece que se ha entendido muy bien el concepto. 21 respuestas. Están con Excel, al Excel. Si están con calculadora, a la calculadora. Tenemos 24 respuestas. ¿25 respuestas? Vamos a dar 30 segundos más para los indecisos. ¿20 segundos más? ¿10 segundos más? Empezamos la cuenta regresiva. Listo, vamos a finalizar la votación y vamos a mostrar ahora los resultados. Me llena de orgullo. El 100% de los participantes en la encuesta ha respondido correctamente. 72 litros de agua por 4.500 watts consumidos, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva porque ya saben. Vamos a la siguiente diapositiva. Son 72 litros de agua, no hay ni 27 personas han respondido correctamente. Hay 12 personas que no se han atrevido a responder, no sé si por miedo a equivocarse o porque o porque no han podido acceder a la encuesta. Son algunos de los problemas que tenemos cuando hacemos esto a través de una plataforma digital, ¿no? En persona los hubiéramos obligado a que hagan el cálculo. Bueno, seguimos. Ya tenemos entonces todo el inventario. Tenemos el inventario, tenemos el balance hídrico, tenemos los ingredientes o suministros y tenemos la energía. Repasando, la preparación de arroz, 0.5 litros de agua consumido, ahí está, lo ven en azul y lo ven en naranja. Uso directo, a esto nos referimos con uso directo, ¿no? De manera directa, consumimos 0.5 litros de agua. Cadena de suministro. Aquí está lo que ya hemos hecho juntos, ¿verdad? La carne, el arroz y los demás insumos, siendo el más importante la carne de res. Ahí ya tenemos 1.784 litros de agua. Y la energía, lo último que acabamos de calcular, 72 litros de agua. La columna que tiene la información de las cantidades no siempre va a estar en gramos. Puede haber estado, no sé, un agilimo, ¿no? Aquí podría haber sido unidad, un agilimo. Entonces, lo que me tocaría es pesar este agilimo para determinar cuánto está pesando, cuánto es el consumo por agilimo, ¿no? Igual, ahora imagínense este mismo proceso, pero para
o esta misma metodología, pero para una minera. El balance hídrico será mucho más complejo. El análisis del inventario también será mucho más complejo y extenso. En el caso de la energía, no solamente consideraremos electricidad, también consideraremos combustibles como el diésel, el gas, también consideraremos transporte de material interno, transporte de personal, transporte de insumos, transporte desde el Tajo hacia la planta de procesos, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho más amplio, pero el principio, la metodología es la misma. Así como se ha calculado este consumo de agua para la producción de un plato y se han seguido los pasos de, primero, definir el objetivo, luego, analizar el inventario, es el mismo para cualquier otro proceso. Lo único que va a cambiar es la complejidad de ese proceso o producto. Si sumamos todos los consumos de agua de uso directo e indirecto, ya podemos decir que se consumen 1.857 litros de agua para la producción o para la preparación de un plato de lomo saltado. Ahora, ¿esto es huella de agua? Tendría que haber lanzado una encuesta más. Seguramente todos responderían que no. En términos comunicacionales, esto sí es huella de agua, pero en estricto, según norma, para que esto sea huella de agua, debo incluir por lo menos un indicador de impacto. Porque recordemos que el concepto de huella de agua habla de consumo de agua más los impactos que se generan por la producción de un bien o de un servicio. Entonces, hasta aquí tengo el 50%. Existen indicadores de impacto de punto medio y de punto final. Lo que hoy vamos a ver solamente es un indicador de punto medio y el indicador es el siguiente. Ya entramos al paso 3, evaluación de los impactos. En esta evaluación de los impactos, lo que vamos a determinar es el indicador por escasez de agua. Entonces, si yo tuviera que redactar el informe, indicaré en el título huella de agua por escasez o por disponibilidad de agua. ¿Ya? Hasta este punto llega mi estudio, no voy a llegar más adelante, solamente voy a calcular cuánto de agua se consume y cómo impacta. ¿Qué es el indicador de escasez de agua? AWARE es una metodología, es un indicador que permite relacionar el consumo de agua dulce y la disponibilidad total de agua en una unidad de área. ¿Qué significa esto? Que así como yo tengo este plato de lomo saltado preparado, ahorita yo me encuentro en Cañete. Este plato de lomo saltado preparado en Cañete no va a ser lo mismo que prepare este plato de lomo saltado en Ucayali. ¿Por qué? Porque Cañete tiene un indicador de escasez de agua diferente al que tiene Ucayali. Entonces, lo que hace AWARE es identificar el indicador de escasez que varía entre 0.1 y 100. Un ejemplo más. Si el factor de caracterización de una región fuera de 10, quiere decir que esa región tiene 10 veces menos agua disponible que el promedio mundial. Es decir, existe un promedio mundial y si yo tengo un indicador de 10, estoy consumiendo 10 veces más o estoy impactando 10 veces más por haber estado en una zona con escasez de 10 agua. Si queremos descargar esta capa o si queremos acceder a estos factores de caracterización, lo que tenemos que hacer es ingresar al link que ustedes ven abajo. Una vez que ustedes ingresan al link, lo único que van a hacer es entrar a la zona que dice descarga factores aware y pueden descargar la capa Google. Yo he descargado esta. O pueden descargar los documentos en Excel. Para mí es mucho más fácil descargar la capa de Google Earth. Descargo la capa de Google Earth, la instalo sobre el programa y luego determino el indicador de escasez aware por
zona. Para este ejemplo, he considerado dos lugares. En la primera figura pueden observar el mapa de Perú y ya pueden observar que hay cuadrantes, cuadrículas, que determinan desde verde hasta muy rojo, ¿no? Siendo el color rojo el que identifica las zonas con mucho mayor estrés hídrico o con mucha mayor escasez de agua, ¿no? Entonces, para el ejemplo, he identificado de que voy a preparar este plato de lomo saltado en Cajamarca y también lo voy a preparar en Ica, imaginando de que todos los insumos han sido, todos los ingredientes han sido producidos en la misma región, Cajamarca e Ica. Si ya tenemos instalado esta capa de escasez de agua aware, solamente buscamos el lugar, hacemos clic y ustedes van a observar esta pequeña tablita que les aparece y se van a ir a los tres últimos datos. Tenemos un dato anual agrícola, tenemos un dato anual no agrícola y tenemos un promedio anual, ¿ya? Lo que normalmente se utiliza, o para este ejemplo yo he utilizado es el 31.8, que es el promedio anual para Cajamarca. Estamos hablando de un proceso específico en el cual sabemos no, no es agrícola, podríamos utilizar el de 24 puntos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cajamarca tiene un indicador de escasez de 31.8, es decir, 31.8 veces más que el promedio mundial de disponibilidad de agua, ¿no? En Ica, como saben, el impacto por escasez de agua es mayor. En Ica se tiene un indicador, un factor de caracterización de 78.8. Es mucho más escasa el agua en Ica y el impacto es mucho mayor. ¿Qué se hace con estos indicadores? Bastante sencillo. Yo ya tengo un volumen de agua. Este volumen de agua, ustedes recuerdan que el volumen de agua para la preparación del plato de lomo saltado es 1857, ¿verdad? Por favor. 1857 litros, ¿no? 1857 litros de agua. Estos 1857 litros de agua o 1.86 metros cúbicos de agua se tienen que multiplicar por el indicador AWARE de la zona en donde ha sido preparado este plato de lomo saltado. En el caso de Cajamarca, si mi indicador es de 31.8, tengo que multiplicar 31.8 AWARE por 1.86 metros cúbicos de agua. Si multiplico directamente estos valores, tengo 59.04 metros cúbicos AWARE. ¿Esto qué significa? Que además de mis 1857 litros de agua, por la ubicación en donde yo estoy y por la escasez que existe en la zona, yo impacto sobre este otro número, sobre este otro volumen de agua, sobre 59 metros cúbicos AWARE. Entonces es un indicador que me permite tener un equivalente en términos de impacto. Si yo preparo este plato de lomo saltado, el indicador va a ser mucho mayor porque el volumen, porque el indicador de escasez en la zona es mayor también. En este caso, para Ica, 78.8. De esta forma, se puede calcular solamente este indicador. Existen otros indicadores de impactos de punto final que puedo yo también obtener a partir de bases de datos. Yo podría calcular el impacto por disponibilidad o el impacto por toxicidad. ¿Cómo así? Si yo tengo un volumen de agua consumido en una zona con alta escasez, yo puedo afectar directamente a un grupo de personas o a la calidad de un ecosistema, porque el volumen de agua en la zona se va a ver reducido si es que la zona tiene escasez. Si es que además yo descargo agua de mala calidad, lo que voy a generar es una reducción en la calidad es una reducción en el número de especies de la zona,
porque puedo matar a un grupo de especies por la calidad de agua o puedo ocasionar también afectación en la salud de las personas por haberles descargado agua de mina y es de mala calidad. Solamente como ejemplo, he considerado este indicador, huella de escasez de agua aware. Este indicador es uno de los indicadores que en este momento se está utilizando y que eh, a través de un grupo de expertos en Latinoamérica se ha visto que es el más sencillo de calcular y el más sencillo también de explicar. Ya tengo entonces mi consumo de agua y mi indicador de impacto por escasez. ¿Qué me toca hacer? El cuarto paso. El cuarto paso ya corresponde a la interpretación de los resultados. La interpretación de los resultados, que solamente es separar los grupos con los que yo ya he venido trabajando, ¿no? En el caso de Cajamarca, tengo un consumo directo, cadena de suministros y energía. En el caso de ICA, tengo lo mismo. En esta columna, el consumo es el mismo. Si quiero entrar en detalles, puedo decir de que el mayor consumo está relacionado a la cadena de suministro, principalmente a el uso de carne de res, al uso de carne de res y el arroz. En el caso de la energía, pues tengo la electricidad que es el único insumo. Y en el caso del consumo directo, el medio litro de agua está relacionado a la evaporación que se genera por la preparación del arroz, ¿no? Esta columna para Cajamarca y para Ica es exactamente igual. ¿Qué acciones yo debería tomar a partir de este resultado? De inmediato podría decir, puedo utilizar menos carne. Si utilizo menos carne, voy a hacer, voy a tener menor huella, ¿no? Pero pues nadie quiere eso. En realidad, los estudios que desarrollamos en la industria permiten cuantificar este volumen, el consumo directo, y sobre este es que se deberían aplicar medidas correctivas. En el caso de una minería, mucha del agua que se está consumiendo está relacionada a la evaporación por espejos de agua o a la evaporación por riego de vías o al consumo por embalsamientos para utilizar el agua en épocas de estiaje. ¿Cuáles serían las recomendaciones en esos casos? Pues utilizar, eh, techar los embalses, utilizar esferas de sombra para reducir el impacto de los rayos ultravioleta, eh, identificar um, sistemas de riego tecnificado para el caso de riego de vías para evitar el levantamiento de polvo y así varias otras alternativas, ¿no? En este caso, como el ejemplo es bastante sencillo, nuestras recomendaciones se reducen, ¿no? Lo que quería mostrarles en este ejemplo más bien es cuál es la metodología, cuáles son los pasos. Si ustedes vean un estudio de huella, podrán identificar muchas más alternativas de reducción en el caso del consumo directo, ¿no? Podrán identificar también suministros, pero en ese caso son limitadas las opciones de reducción porque cada proceso ya tiene una receta, ¿no? Por ejemplo, si tuviera como ingrediente para un proceso industrial el uso de trapos, podría implementar una campaña para reuso de trapos, ¿no? Si tuviera que mis mayores consumos están relacionados a energía, pues ya no uso energía, podré utilizar gas, ¿no? La energía eléctrica consume mucho agua, ¿no? Como hemos visto, son 16 litros por kilowatt hora, y eso, si lo escalamos a una industria mucho más grande, eh, pues ahí sí se va a ver reflejada la acción correctiva que tengamos para reducirlos. Este estudio o este ejemplo permite calcular los consumos de agua y también permite sacar algunas conclusiones. Eh, en el caso de los procesos industriales mucho más grandes,
hay muchas más alternativas para implementar proyectos de reducción. Eso es lo que se busca, ¿no? Tener una línea base, tener un, una línea de base que me permita calcular el consumo por mi producto y luego de eso ser más eficiente en determinados procesos. Luego sigue el impacto por disponibilidad. El impacto por disponibilidad o escasez es el que hemos calculado con AWARE, ¿no? En donde se multiplica el consumo directo, 0.5, por el impacto aware de la zona y ya tengo el impacto total por disponibilidad y así llego a estos resultados, ¿no? 59.04 y 146.30, ¿no? Si yo, sobre esta recomendación, pues esta recomendación diría en estricto, mejor prepara tu plato de lomo saltado en Cajamarca y no en Ica, porque hay mucha mayor disponibilidad en Cajamarca que en Ica, ¿no? Pero esto es un ejemplo otra vez, un ejemplo ideal. Esto en casos prácticos relacionados a procesos industriales, sí aplica, sí tiene mucha más relevancia ir evaluando e interpretando cada uno de estos grupos que hemos creado y cada uno de los, cada una de las categorías que hemos evaluado. Finalmente vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, quisiera decirles, ¿no? La huella de agua es esto. 1856 litros por plato de lomo saltado y 59.04 metros cúbicos de agua. Ya tengo los dos, ¿no? 1856 metros cúbicos de agua y 59 metros cúbicos de agua, 1856 litros de agua y 1059 metros cúbicos agua. ¿Cuál es más fácil comunicar? ¿Cuál es el número más fácil de, de, de publicar para poder iniciar una discusión? ¿No es cierto? El consumo de agua. Entonces, en todos los resultados que puedan ver en los siguientes estudios de las empresas, los representantes de las empresas se concentran en este número, ¿no? En el consumo de agua. Pero es importante que quede claro de que la huella de agua no solamente es el consumo, sino los impactos asociados a ese consumo. Finalmente vamos a hacer un pequeño repaso de las fases de evaluación antes de ingresar a la siguiente diapositiva, que es una de publicaciones solamente. ¿Qué hicimos entonces? Primero definimos los objetivos y el alcance. Los objetivos y el alcance que nos sirvieron para identificar el producto proceso, para identificar qué procesos iba a incluir y para identificar cuáles eran los límites del sistema. En el análisis de inventario identificamos el uso directo de agua, el uso indirecto por cadena de suministros y el uso indirecto por energía. Luego lo transformamos en metros cúbicos de agua y ya teníamos el consumo total. En el segundo paso ya tenemos un consumo total de agua, ¿no? La metodología ISO 14046 nos dice que tenemos que evaluar los impactos como paso 3 y esto incluye mínimamente el impacto por escasez de agua. El impacto por escasez de agua se calcula utilizando el indicador AWARE que determina la disponibilidad escasez en un área determinada. Finalmente, tengo que interpretar estos resultados, tengo que dar algunas conclusiones y tengo que generar recomendaciones, ¿no? Recomendaciones que van a servir para que la empresa sea más eficiente en el uso de agua dentro de sus operaciones. Para terminar, si ustedes quisieran profundizar en la metodología y quisieran volverse eh, evaluadores de huella de agua, podrían acceder a cualquiera de estos dos documentos. Este es un manual de aplicación de evaluación de huella hídrica acorde a norma ISO 14046, desarrollado por Agua Limpia y Fundación Chile en el marco del proyecto El Agua Nos Une. Y este es una actualización de los indicadores que se deben utilizar para la evaluación de la huella de agua. Esto es un grupo de expertos en huella de agua en donde también formamos parte, llegó a ciertas conclusiones para determinar cuáles eran los mejores indicadores para el cálculo, para la evaluación de huella de agua, apoyándonos en este primer manual, ¿no? Entonces, estas son las dos presentaciones que les pueden servir. En la primera van a obtener el detalle paso a paso de cómo calcular la huella
y en el segundo van a poder actualizar sus indicadores. Los dos están linkeados, hipervinculados, y los dos son de acceso libre. Muchas gracias. Esperamos entonces ahora las consultas que puedan haber sobre la presentación. Hola Ronnie, gracias por la presentación, al menos por la información que se ha recibido en las diferentes evaluaciones que has hecho. Creo que se ha entendido bastante bien algunos conceptos, los más importantes al menos. Sí, tenemos algunas preguntas específicas. Una es, bueno, unos son comentarios de Teobaldo que nos dice: en los sectores de la selva, en los ríos amazónicos, el tiempo de estiaje en las riberas quedan los barrizales y son aprovechados para la siembra de arroz. ¿La huella hídrica será lo mismo? ¿No? Bueno, tú has comentado que obviamente si bien es agua de un origen superficial, hay mayor disponibilidad, ¿no? En las zonas de selva que en otras zonas. Correcto. De acuerdo. Luego nos preguntan, ¿qué pasaría si algunos insumos no son de producción en otra región? Yo creo que más bien se referiría a qué pasa si los insumos, por ejemplo, de Cajamarca, no son todos de Cajamarca. Uh-huh. ¿Cómo haces ahí? Sí. Sí, en ese caso lo que hay que hacer es evaluar insumo por insumo, ¿no? Así como hemos transformado los pesos de los insumos en volumen de agua, tendríamos que identificar el origen de cada insumo y multiplicar por el indicador AWARE, ¿no? Por ejemplo, 100 gramos de carne consumen 100 gramos de arroz consumen 108 litros de agua. Estos 108 litros de agua deben multiplicarse por el indicador de AWARE de ICA, si es que viene de ICA el arroz, pero si es que viniera de Cajamarca, tendríamos por el de Cajamarca, ¿no? Entonces, simplemente multiplicar el indicador AWARE por la cantidad de agua consumida. Importante identificar el origen del insumo. Muy buena pregunta. De acuerdo. Y sobre la UAR nos dicen, ¿se realiza por departamento o también se puede hacer por provincia o por distrito? ¿Cuál es el nivel de especificación de este índice? ¿Hasta dónde llegamos? No llega tanto a distrito, como ustedes pueden ver en el mapa, en la primera figura, se hace un estudio por cuencas, ¿no? No tanto así por distritos, es un estudio por cuencas y se determina el indicador de escasez. Algunos abarcarán parte de una región, algunos incluirán, una misma región puede tener dos indicadores de escasez. A eso me refiero. Depende del tamaño de la cuadrícula, ¿no? Ya justo Depende creo que del en la tamaño. anterior nos preguntan de dónde sale esta información. Creo que en la anterior lámina pusiste el origen, ¿no? Donde la podrían descargar. Es Sí, abierto. sí, Wulca es un centro de investigación. Este centro de investigación tiene los factores AWARE que están disponibles, son libres, y se puede descargar la capa de este enlace que estoy mostrando ahora, ¿no? De acuerdo. Entonces respondías las preguntas de Freddy Aquino y de Juanjo. Juanjo, por favor, también si nos pones tu apellido para tenerlo en el registro. ¿Podrían pasarnos el link del manual? Sí, bueno, mañana, luego que terminen las clases y luego la evaluación, les vamos a alcanzar todas las presentaciones y ahí van a poder, con ese link de descarga, descargar ambos manuales de referencia. Así que toda esa información la van a tener, no hay ningún problema. Freddy Guillén nos pregunta cómo han determinado los índices AWARE, con qué dato estándar se lo compara e interpreta. Nos habías comentado eso, ¿no, Ronnie? Sí, el indicador AWARE es un factor que se calcula primero relacionando la disponibilidad de agua en la zona versus el promedio mundial, ¿no? Entonces tenemos un promedio mundial y el indicador por escasez se calcula por el número de personas y la demanda que requiere este número de personas, ¿no? Una pregunta muy importante. Julio Flores nos pregunta en otras palabras. Bueno, nos dice él, para el caso de la producción de cerveza, ¿aplica lo mismo?
Yo lo voy a traducir. Si quiero tomar cerveza, Ronnie, ¿cuál debo tomar? ¿Cuál tiene menos huella? Es una pregunta interesante. Hay que hacer un estudio. Así que si hay alguno que tenga contactos con alguna cervecera que nos contacte, efectivamente aplica para cualquier producto. Eh, si yo tengo una empresa perdón, si tengo una cervecera que produce sus, su cerveza en un lugar que tenga mucha disponibilidad de agua, el impacto va a ser menor. A ver, hay que ver también cuál es el consumo de agua, ¿no? El consumo de agua relacionado a la producción de la cerveza, pero aplica para cualquier producto. Claro, acá aclara Julio, considerando que parte de los insumos proceden de otros sitios, ¿no? Sí, En la selva. hay que hacer un estudio mucho más detallado para identificar de dónde vienen los insumos, ¿no? Por ejemplo, ahí tendríamos que considerar también el transporte de los insumos, porque puede que tenga menor disponibilidad, perdón, menor escasez en la selva, pero si los insumos son traídos primero a Lima y luego transportados desde Lima hasta la selva, eso ya significa un consumo de agua por transporte, ¿no? Un, un consumo más. Entonces sí, son muy buenas preguntas, ya bastante técnicas. Tendríamos que profundizar sobre el alcance del estudio y sobre el origen de cada insumo, ¿no? Claro que sí. Bien, y acá tenemos la última pregunta de Florentino Ordóñez. Nos pregunta, ¿para sectores como minería y otros también existen tablas, etcétera? ¿Esta información es disponible? Actualmente en la página de WFN hay productos agropecuarios, hay mucha información sobre este tipo de productos, pero no hay información sobre procesos agrícolas porque inicialmente se creó el concepto de huella según Joextra y su metodología aplicaba más a cultivos, países, cuencas. Sin embargo, la norma ISO 14046 abarca justamente esto que no priorizó WFN y utiliza bases de datos, pero estas no son de uso público. Hay algunas que sí, pero no todas completamente, ¿no? Ya existen estudios realizados en mineras y estos estudios han sido presentados a la Autoridad Nacional del Agua con el objetivo de obtener el certificado azul que en algunos casos se ha obtenido y estas bases de datos y los resultados están sí, libres y pueden ser utilizados por cualquier persona en el país que le pida la información directamente a, en este caso, la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, ¿no? De Lima. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, Ronnie, muchísimas gracias. Esas son las preguntas que nos han planteado. Excelente presentación el día de hoy. Em, Vamos a ahora, bueno, nos preparamos porque mañana ya es el último día de taller. El día de mañana vamos a hablar ya específicamente sobre el certificado y los instrumentos. Esta presentación le va a liderar directamente la Dirección de Administración de Recursos Hídricos. Y ahora le vamos a pedir al ingeniero Luis Apolinario que nos pudiese dar unas palabras de cierre del día de hoy y preparatorias para el día de mañana. Ingeniero Apolinario, por favor, si puede encender su micro. Bien, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Realmente hoy día ha sido una sesión muy interesante. Hemos hecho algunos cálculos. Bueno, cada vez aprendiendo más y agradeciendo, ¿no?, a cada uno de ustedes por su participación, por sus excelentes comentarios y preguntas que han realizado.